Buenas amigos, compañeros, entrenadores y entrenadoras, bienvenidos a este vídeo de Ataque Entrenador. En él os vamos a presentar este documento sobre metodología y criterio de evaluación en el fútbol base. Este es el método que hemos seguido esta temporada en nuestro club y esperemos que os gusten y podáis compartirlo. Empezamos. Vamos a hacer un breve resumen sobre lo que nos vamos a encontrar en el documento. Lo primero será una propuesta de objetivos y tipo de situaciones dependiendo de la tarea que trabajemos en nuestras sesiones. Después diferenciaremos tres tipos de etapas. La primera etapa, vinculada al fútbol 7, será la iniciación, y en ella hablamos desde la categoría bebé, que también puede ser de fútbol 8, hasta la categoría Leví. La segunda etapa será el desarrollo, es decir, la incorporación de nuestros niños a fútbol 11, que se trata de categoría infantil y cadete. Y por último, la etapa de rendimiento, que será la categoría juvenil, y podríamos incluir también la categoría senior, sobre todo en las más amateurs. Por último, vamos a hablar de los criterios de evaluación, que es decir, que son los pasos a seguir o los indicadores a seguir para saber nuestra optimización durante la temporada y llevar a cabo un buen análisis del progreso de nuestros jugadores y cuerpos técnicos. Como vemos, la propuesta de objetivos y tipo de situaciones según la tarea, nosotros diferenciamos entre objetivos y situaciones, aunque están íntimamente ligadas. En los tipos de objetivos diferenciamos el predominio motriz, donde lo importante es el desarrollo coordinativo del niño y su interacción con el medio. El segundo será ese predominio individual, donde la importancia se la daremos a ese conocimiento del niño de la parte del juego técnica, sobre todo con balón. Pasaremos después a un predominio de grupo, es decir, trabajo ya con compañeros, pero todavía sin adversarios y sin muchas oposiciones. Y por último diferenciamos ese predominio de equipo, que ya son situaciones más reales, tanto con compañeros, con adversarios como reglamentación. Diferenciando las situaciones, hablamos de un entorno estable, cuando el niño se encuentra solo ante la tarea y puede realizar esos gestos técnicos sin mucha dificultad. Después diferenciamos ese entorno inestable, donde podremos meter oposición, podremos meter obstáculos o podremos meter más complejidad en la tarea. Por último, hablamos de situaciones reales reducidas, cuando se asemeja a un juego de partido, pero aún no llega a ser reglamentación completa o no llega a ser tan dificultoso como una situación real libre, que es la más parecida al día de partido. Por último, podemos ver el porcentaje de trabajo aproximado que recomendamos, y para ello diferenciamos entre cualidades físicas, técnicas y tácticas, aunque como hablamos las tres están íntimamente ligadas, es decir, se puede trabajar una mediante la otra. Como vemos, las cualidades físicas van de menos a más por las etapas, la técnica es al contrario, va de más a menos, se trabaja más la técnica específica en edades tempranas y una técnica más de juego en edades avanzadas. Y por último, igual pasa con la táctica, que en la primera etapa, por su falta de conocimiento, se puede llegar a trabajar poco o casi nada, y mientras la última es lo más importante que se puede trabajar. Comenzamos hablando de la categoría bebé, que son niños y niñas de hasta 5 años de edad. Algunos pueden acabar esta etapa con 6 debido a su mes de nacimiento. Y en ella, como hemos hablado, forma parte de la etapa de iniciación, es decir, es su primera experiencia en el fútbol reglado. Es por ello que la mayoría de juegos deberán ser lúdicos, despreocupados y sin mucha reglamentación. En esta etapa, sobra decir que nos tendremos que olvidar casi por completo del aspecto teórico. Como hablamos de objetivos, hablamos que todas las tareas tendrán un predominio motriz, es decir, que el jugador trabajará con su propio cuerpo para empezar ese autoconocimiento y poder desarrollar luego de una manera correcta los gestos técnicos. En esto incluimos circuitos de coordinación, juegos coordinativos o cooperativos. Lo segundo será que tenga un predominio muy individual, es decir, el niño aún no se relaciona tanto con su entorno y necesitará de gestos técnicos aislados para que comience a aprenderlo. Esto hablamos, por ejemplo, de pases por parejas o conducción a través del espacio. Nos olvidamos completamente o casi completamente de ese predominio de grupo y el predominio de equipo. Diferenciando las situaciones, como hemos visto, tienen que tener siempre un entorno estable para esa ejecución técnica correcta, que será la primera vez que la realicen, explicándole el modo de realizar los gestos
como pase, regate o conducción. El entorno inestable podemos incorporarlo poquito a poco, ya sea con un adversario en superioridad o ya sea con obstáculos en la propia tarea, es decir, conos a la hora de conducir, zigzag. Y por último, las situaciones reales reducidas, reales libres, las dejaremos para meros partidillos con su diversión, sin entrar muy a fondo en las posiciones tácticas. Desarrollando los tres tipos de cualidades que tenemos, la física, la técnica y la táctica. En la cualidad física, como hemos visto, no es necesario trabajar casi nada de forma específica, ya que basta con el propio juego o no están todavía preparados sus cuerpos para trabajarlo. La flexibilidad sí es muy importante, ya que, como conocemos, es la única cualidad física que puede llegar a empeorar con el tiempo. Entonces es importante desde las etapas tempranas trabajarla para que no se pierda. Y por último, la coordinación, que es la parte más importante en esta etapa, donde realizaremos juegos y circuitos de coordinación para que el niño vaya conociéndose a sí mismo y vaya incorporando esos gestos a su forma de jugar. Como vemos, le otorgamos una importancia del 20%. Técnicamente, la parte más importante en esta etapa, introducimos poco a poco los conceptos que queremos trabajar. En los medios técnico-tácticos ofensivos, introducimos la conducción y el manejo de balón, y en los medios técnico-tácticos defensivos, introducimos ese desplazamiento por el espacio. ¿Quiere decir esto que no trabajemos otras cualidades? No. Quiere decir esto que estas tres son las más importantes y las otras pasarán a un papel secundario, incluso casi terciario. Como vemos, tiene una importancia del 75%, muy ligado también con la coordinación. En la parte táctica, en esta edad es casi imposible introducir esos conceptos, pero sí vamos a hablar poco a poco de ellos para que tengan conocimiento. Como vemos, hay libertad en los propios juegos, es decir, los propios juegos, los jugadores no enfatizamos sobre la importancia táctica de ese posicionamiento, pero sí es importante que introduzcamos poco a poco esa importancia en las posiciones de juego, muy por encima, como podemos hablarle de defensa, de centrocampista, de ataque o de portero. Es importante también en estas posiciones explicarle algunos de los conceptos que tiene el propio juego en sí. Como por ejemplo, vemos en estas edades un saque de banda dentro del campo, vemos en estas edades que el portero no sabe cuándo saca con el pie, cuándo saca con la mano, dónde tienen que posicionarse o cómo pueden sacar una falta, una barrera. Este tipo de conceptos muy simples dentro del deporte, pero que le ayudarán en su siguiente etapa. La categoría pre-benjamín, que la forman niños de 6-7 años, es la segunda en esta etapa de iniciación. Por lo tanto, continuaremos nuestra labor con ejercicios lúdicos y despreocupados, que son sobre todo facilitadores de este aprendizaje, y poco a poco iremos incluyendo estos conceptos abstractos como la distribución de responsabilidades y ese conocimiento de las posiciones en el terreno de juego. Como vemos en los objetivos, trabajamos, al igual que en etapa bebé, ese predominio motriz, porque aún siguen conociendo su cuerpo y están en esa etapa de desarrollo. Posteriormente seguimos también con ese predominio individual técnico, es decir, seguimos con el trabajo de pases, seguimos con el trabajo de regate, seguimos con el trabajo de remate, seguimos con el trabajo de conducción. Este tipo de tareas simples que facilitan el conocimiento de esos gestos técnicos. Y poco a poco vamos incorporando ese predominio de grupo. Aunque el niño pre-benjamín aún está en etapa de autoconocimiento y sigue con el concepto del yo integrado dentro de su cuerpo, al final sí es consciente de que está trabajando con un grupo. A veces se olvida del equipo, pero el grupo ya lo va integrando dentro de sí mismo. Por lo tanto, introduciremos actividades grupales cooperativas para que el niño vaya integrando ese concepto poco a poco hasta acabar en la última etapa con un predominio de equipo. Posteriormente, en las situaciones, volvemos a lo mismo, trabajamos ese entorno estable para la adquisición buena de gestos técnicos. Después incorporaremos en el inestable un poquito más de oponentes, situaciones de 2 contra 1, finalizaciones con un defensa. Pasaremos ya a hacer reales reducidas, es decir, mini partidos, situaciones ya de posesiones, siempre con un objetivo. Si no incluimos algún objetivo, alguna finalización en esta etapa, suelen perderse bastante. Y por último, las reales libres, ya sí trabajaremos más el concepto de posicionamiento, el concepto de responsabilidades,
y el concepto táctico dentro del juego. Como vemos, las cualidades físicas siguen teniendo un 20% de importancia. Es casi lo mismo que en etapa bebé, no es necesario trabajar las 3 primeras, seguimos trabajando flexibilidad y por supuesto seguimos ayudándole a su dominio corporal con la coordinación. Técnicamente hemos incorporado también ya los tiros y los pases, ya que van cogiendo algo de fuerza en sus piernas y pueden realizar la acción técnica de mejor manera. Proseguimos con el trabajo de conducción y manejo, esto es algo habitual, vamos de menos a más, nunca dejamos de trabajar, siempre incorporamos acciones nuevas. Y en los medios técnico-tácticos defensivos hablamos de que ya tienen ese conocimiento espacial más o menos integrado y empezamos a trabajar la intercepción de balón o el propio despeje. La importancia baja un poquito y se trata de un 70%. Como vemos, tácticamente ya trabajamos esa asimetría, esas situaciones de 1 para 0 en finalizaciones con portero, 2 contra 1 en las propias finalizaciones a portería, o ese 3 contra 2 un poquito más complejo para distribuir las responsabilidades dependiendo de dónde se encuentre el balón. La circulación del balón con mucho cuidado, ya que todavía no tienen asimilado ese concepto de equipo, pero sí nos sirve para que se relacionen entre ellos. Y defensivamente ya podemos comenzar a hablar de la importancia que tiene el defensa al quedarse en su zona, esa importancia que tiene un centrocampista de estar en todos los lados del campo pidiendo balón y distribuyendo, esos laterales, por ejemplo, extremos, carrileros, como queramos llamarlo, que deben de subir a atacar, bajar para defender, o el delantero, que siempre tiene que estar con el foco en la portería rival. Esta importancia es de un 10%. No olvidar que tenemos que seguir trabajando esos conceptos abstractos, como hemos dicho, de los saques de banda, de puerta, o incluso el propio trabajo de córner, con marcas, etc. Hablamos de Benjamín en la etapa que los niños ya con 8 o 9 años llevan trabajando en nuestro club aproximadamente 3-4 años. El trabajo sigue siendo lúdico, pero podremos incorporando ya conceptos abstractos y de equipo al juego. Como vemos, el predominio motriz individual sigue siendo muy importante, seguimos enfatizando en esos gestos técnicos, pero incorporamos ya un predominio de equipo en las tareas. Es decir, ya introducimos esa competitividad e introducimos esa relación espacial con los compañeros. Dependiendo del tipo de situaciones, como vemos, el entorno estable sigue siendo importante, seguimos aprendiendo los gestos técnicos, pero podremos incorporarle ya situaciones de inestabilidad, como oponentes, como obstáculos o como la propia toma de decisiones dentro de la tarea. Observamos también que en las situaciones reales, las reducidas aún tienen poca importancia, pero las reales libres, que es donde convierten ese conocimiento del juego en una situación real de partido, van incrementando. Dentro de las cualidades físicas, seguiremos sin dar demasiada importancia a la fuerza o a la resistencia, pero sí podremos introducir ya esa velocidad de reacción, ya que su complejo cerebral poco a poco está incorporando nuevos conceptos. Flexibilidad seguiremos trabajando en todas las etapas, al igual que la coordinación y el equipo. Técnicamente barajamos un poquito hasta el 60%, aunque lo integramos dentro de las tareas. Ya habíamos introducido un tiro, un pase, una conducción, un manejo. Aquí podremos introducir de mayor manera el regate o el control de balón. Defensivamente hablamos que ya estamos trabajando un desplazamiento, la intercepción y el despeje, y podremos introducir aquí esa posición defensiva o la carga al rival. Tácticamente incluimos a la simetría, la circulación de balón, esa circulación de jugadores dentro del campo que nos servirá para mejorar en nuestro sistema, en nuestro modelo de juego, y una pared que lo relaciona con sus compañeros. En los medios técnico-tácticos grupales defensivos seguimos con esa distribución de responsabilidades por posiciones, pero ya introducimos esa cobertura y esa basculación grupal del equipo que nos hace sólidos defensivamente. En categoría Levin hablamos de niños de 10 a 11 años que se encuentran ya en la última etapa de formación dentro del proceso del fútbol 7. Poco a poco iremos trabajando aspectos lúdicos
pero los cambiaremos por competitivos y facilitaremos su adaptación a futuros años en Fútbol 11. Ya tienen integrados esos conceptos abstractos del juego, esos conceptos de reglamentación, por ello es importante incidir en ellos y que salgan de esta etapa con un gran conocimiento de los mismos. Motrizmente, individualmente, seguiremos trabajando la técnica, sigue siendo importante en estas edades, sobre todo son edades de crecimiento, donde el niño, a pesar de haber aprendido esa coordinación, sigue relacionándose con su cuerpo, e incorporaremos un predominio de equipo en tareas más competitivas. Como vemos, dependiendo del tipo de situación, vamos borrando esa estabilidad que tienen esas tareas motrices para incluir algo más de estabilidad, ya sea en adversarios o en toma de decisiones. El concepto de equipo lo iremos afianzando ya con las situaciones reales reducidas. Vamos a introducir juegos reducidos con más reglamentación, más o menos rivales dependiendo del espacio y la capacidad técnica de nuestros jugadores, y sobre todo las situaciones reales libres, donde recomendamos en la última etapa, sobre todo en alevines de segundo año, incorporar cada vez más esos espacios grandes a la hora de facilitar su incorporación a fútbol 7. Como podemos observar, en las cualidades físicas, la fuerza se puede ir trabajando ya con autocarga, conceptos muy suaves. La resistencia aeróbica se puede ir trabajando en tiempos cortos, de 15-20 minutos. La velocidad, seguimos con velocidad de reacción. Y tal vez podamos quitarle un poquito más importancia a la coordinación, pero sigue teniendo importancia su variabilidad. Estas cualidades es recomendable, sobre todo en estas edades, trabajarlas de forma grupal y en juegos, y en menor medida de forma específica, ya que los propios niños requieren un comportamiento lúdico para seguir aprendiendo. Técnicamente seguimos nuestra ampliación de conceptos, donde en esta etapa ya incluimos, además de los trabajados anteriormente, el desmarque, con esa capacidad ya que tienen de relacionarse con el medio, la finta, capacidad de engañar al adversario, o la propia protección de balón, donde su fuerza ya va siendo evidente. En los defensivos hablamos ya de vigilancia o de entrada directa a balón, donde los niños ya poseen esa capacidad espacio-temporal de relacionarse con adversario, con balón y con su propio compañero. Tácticamente, seguimos como técnicamente ampliando esos conceptos. La importancia táctica ya pasa a ser de un 30% de trabajo, donde la importancia del desdoblamiento y el cruce se integran a los anteriores elementos trabajados. Defensivamente, ya tienen ese concepto abstracto, ya saben que le corresponde cubrir a un rival, que le corresponde a una zona del campo, dependiendo de la posición que ellos jueguen en ese partido. Por lo tanto, además de basculación, que ya la hemos trabajado anteriormente, hablamos de que puede haber un cambio de oponente o permutas defensivas dependiendo del tipo de situación. Cuando hablamos de la categoría infantil, estamos hablando de que es la primera fase de la etapa de desarrollo, y lo más incidente en este aspecto es que es la integración al nuevo terreno de fútbol 11. En el mayor de los porcentajes, las tareas serán competitivas, poniendo mucho énfasis en los aspectos tácticos como las nuevas posiciones específicas, las reglas del fuera de juego, etc. Dentro de los conceptos abstractos también incorporamos los nuevos esquemas de juego, el ataque organizado, el repliegue, la presión, aspectos a desarrollar nuevos en nuestros jugadores, y serán muy importantes sobre todo en las fases de primer año. Hablando de los objetivos, reducimos esa importancia al predominio motriz, aunque sigue siendo importante ya que los jugadores están en pleno crecimiento y deben de seguir conociéndose sus cualidades. El predominio individual, como hemos hablado, cambia mucho la ejecución de pases, tiros o regates, conducciones en esta etapa donde hay más espacio en el terreno de juego, y sobre todo incorporaremos más predominio de grupo y más predominio de equipo. Tareas muy competitivas en nuestra nueva fase del juego. Dentro de las situaciones, borramos un poquito el entorno estable, seguimos trabajándolo, pero nos interesa cada vez menos, y vamos creando un entorno inestable, como hemos dicho, con adversarios, con obstáculos o con la propia toma de decisiones de los juegos. Las situaciones reales y reducidas son muy importantes, ya que en ellas podemos incorporar trabajo defensivo, trabajo de medio centro, trabajo ofensivo y situaciones reales libres, que también formarán parte importante de nuestro trabajo, ya que al cambiar de terreno de juego, esos jugadores deberán incorporar
estos nuevos espacios dentro de su conocimiento. Como vemos, lo más destacable en estas edades es el cambio en las cualidades físicas. Podremos introducir poquito a poco esos conceptos de fuerza compensatoria, fuerza resistencia, siempre a nivel medio-bajo. Seguimos con la autocarga. En la resistencia, seguimos con esa resistencia aeróbica de nivel medio, pero sin sobrepasarse los tiempos. La velocidad introducimos gestual y en menor medida de desplazamiento. Y en los juegos de coordinación y equilibrio intentamos añadir más estímulo y tiempo para decisiones. Como hemos dicho, nuestro consejo es que estas cualidades físicas se puedan trabajar dentro de los mismos juegos, casi nunca de forma aislada. El concepto técnico, si podemos comprobar, son muy parecidos, no añadimos nada a lo que trabajamos en alevines, porque con el propio cambio de espacio ya existe ese cambio. Esos pases deberán ser más largos, con más potencia, esa conducción tiene más metros, ese regate tendremos que estar más pendientes de oponentes, o la finta y la protección de balón, ya adecuaremos nuestro propio cuerpo con la fuerza de nuestros rivales. Defensivamente estamos en la misma. Trabajamos la carga, la vigilancia, la entrada y el marcaje como ya introducimos en alevines, pero cambia ese concepto espacial que será el propio estímulo que nos dé el juego. Tácticamente muy importante esta etapa, ya que ese cambio hacia fútbol 11 nos permite incidir en esos procedimientos tácticos como son los esquemas de juego. Aquí, por ejemplo, recomendamos en infantil trabajar más el ataque organizado y posteriormente defensivamente incluimos la defensa ante pared, un concepto un poquito más simple, pero también esa defensa organizada ante los ataques rivales. Como vemos, los porcentajes de trabajo van siendo muy parecidos ya entre ellos, lo que nos indica que debemos trabajarlos casi siempre de forma conjunta y en muy pocas ocasiones de forma aislada. Cuando hablamos de la categoría cadete, hablamos ya de niños con 14 y 15 años de edad que se encuentran en el final de la etapa de desarrollo. Es decir, estos niños comienzan ya a ejecutar y a tener fuerza en su cuerpo y requieren una mayor competitividad en todas las actividades que realizamos. Se trabajan ya la mayoría o casi todos los aspectos técnico-tácticos, tanto individuales como grupales, y los conceptos abstractos como los sistemas de juego, ataque organizado. Dentro del objetivo vamos desterrando ya o borrando ese predominio motriz individual, aunque se sigue trabajando, y poco a poco le vamos dando esa importancia al predominio de grupo y de equipo. Como hemos dicho, tareas muy competitivas y tareas grupales, que es lo que requiere la competición entre estas edades. Dentro de las situaciones vamos borrando ese entorno estable para crearlo cada vez más inestable en la toma de decisiones y le vamos dando mucha importancia a las situaciones reales reducidas, como hemos dicho, juegos de posesiones reducidas, aspectos más tácticos y en las situaciones reales libres, pudiendo incluir incluso ya juegos donde fomenten esa cooperación de equipo o esa participación del equipo dentro del partido que nos vamos a encontrar el fin de semana, creando estrategias de juego y adecuándonos ya al nivel del rival o al estilo de juego del rival. En estas edades, como pone aquí, ya no existe el jugar por jugar, ya buscan esa competitividad innata. Como podemos ver, los porcentajes ya se han equilibrado, trabajamos todos los aspectos de manera integrada, donde la fuerza, seguimos trabajando esa fuerza compensatoria de resistencia, introduciendo ya la fuerza explosiva, vamos introduciendo sobre todo esa resistencia anaeróbica más específica, aunque se trabaje en el propio juego, y trabajamos ya todo tipo de velocidades. La coordinación seguimos aumentando su complejidad con estímulos, toma de decisiones, incluso posiciones. Los gestos técnicos seguimos perfeccionando lo ya trabajado en la etapa infantil, trabajando todo tipo de gestos técnicos, tanto ofensivos como defensivos. Y en los aspectos tácticos, si incluimos ya esos modelos de juego, tanto propios como rivales, en los ofensivos integramos ya las transiciones como parte de nuestro juego, ese posicionamiento cuando está atacando para luego perder el balón y replegar, o presionar al rival tras pérdida. Y en los defensivos trabajamos ya esa defensa en inferioridad que tantas veces se da en estas etapas. Cuando hablamos de categoría juvenil, estamos hablando de adolescentes ya casi adultos de 16, 17 y 18 años. Es por ello que nosotros lo incluimos dentro de la parte del rendimiento, es decir, el último paso antes de llegar a categoría senior. En algunos casos podemos comprobar
como algunos jugadores ya están preparados para dar ese salto al primer equipo o al equipo B. En este caso, al tener sus habilidades potenciadas y ser casi adultos, lo que importa en este tipo de categoría es la competitividad. Eso le dará la motivación necesaria para seguir trabajando los aspectos técnico-tácticos con naturalidad, y esos conceptos abstractos del juego deben estar ya afianzados. Es decir, se tratará de mejorarlo y potenciarlo en mayor medida. Como vemos dentro de los objetivos, seguimos mejorando su técnica, pero siempre dentro del juego, con tareas de predominio de grupo y predominio de equipo. Las cualidades físicas también se trabajarán en su totalidad, y el jugador necesitará esa dinámica de juego de equipo para cohesionar con otros jugadores, ya que son edades muy complicadas, sobre todo por su carácter. En las situaciones de juego vamos borrando ya ese entorno estable solo para tareas muy reducidas. Ese entorno inestable de tareas individuales lo vamos borrando, se dará simplemente en las propias tareas reales reducidas o en las reales libres. Y lo que es importante es que, como he dicho, sean siempre muy competitivas y podamos trabajar en ellas los conceptos teórico-tácticos que queremos para nuestro partido o para la competición de nuestro equipo en la categoría. Como vemos, las cualidades físicas empiezan ya a coger su importancia, trabajaremos todas ellas en mayor medida y seguiremos con el proceso que llevamos desde nuestras categorías más inferiores. Técnicamente ya llevamos trabajando un par de categorías todos los conceptos técnicos del juego por sí mismos, pero como decimos, al incorporar esas tareas de equipo o de grupo, los propios conceptos técnicos se trabajarán en la propia tarea. No se trabajarán de forma individualizada o de forma analítica. Tácticamente ya tienen que tener todos esos conceptos afianzados desde su anterior etapa en cadete, por lo tanto solo trataremos de potenciarlos y ganar experiencia en los mismos para que el proceso táctico del equipo pueda seguir incrementando de forma que nos podamos emparejar con cualquier tipo de rival sin sufrir una gran modificación de nuestro sistema o falta de conocimiento del mismo. Por último, vamos a hablar de los criterios para la evaluación del proceso de entrenamiento. Estos métodos de evaluación llevados a cabo desde nuestro club los dividimos en tres. El primero es el cuerpo técnico, donde se realiza ese test de autoobservación por el entrenador. Se realiza también un test subjetivo de un observador externo, sea un coordinador del club, sea director deportivo, cuantos más suelen ser mejor. Realiza el test también el cuerpo técnico, rellenando sus propios defectos o sus propias virtudes y los del entrenador. Y por último realizan el test los jugadores. Dentro de la parte práctica del entrenamiento meramente dicho, el test lo realiza el entrenador de autoobservación, lo realiza también su cuerpo técnico y por último sus jugadores. Si le ha parecido bien su entrenamiento, si han estado motivados o si le parece un proceso correcto de aprendizaje. Por último, se evalúan a los jugadores y el equipo. El test de autoobservación del entrenador se centra más en ese aspecto grupal como equipo. Luego existen los test físicos para comprobar y analizar el estado de forma de los jugadores durante la temporada. Después las anotaciones técnicas que se harán de manera individual de cada jugador. Valoramos ese proceso de aprendizaje y esa evolución que pueden sufrir los jugadores. Y por último nos entrevistamos con los jugadores para que ellos mismos nos cuenten desde su punto de vista cómo han visto su evolución en el proceso. Como decimos, hay en algunos clubes que trabajamos con un grupo más reducido de gente y es imposible llevar a cabo todos estos test. Por lo tanto, siempre de manera casi obligatoria podremos decir que el más importante o el que se tiene que llevar a cabo son los test de autoobservación por parte del entrenador. Aquí pasamos a indicar los criterios de evaluación que estamos evaluando en esos test, donde en el cuerpo técnico valoramos que se exprese con claridad los aspectos del juego, es decir, su entendimiento y que le transmite a los jugadores, que explique de forma sencilla y entendible las tareas propuestas, que cree un adecuado ambiente de trabajo para las tareas, que programe correctamente el orden en las sesiones, que aplique los métodos adecuados, que cree un clima óptimo, que analice el grado de implicación de los jugadores, que interprete correctamente el estado de ánimo y que valore el esfuerzo de cada jugador. Es decir, la labor como entrenador meramente dicha, fuera de la tarea. Después de eso nos vamos a la práctica, que son los propios entrenamientos en sí, y aquí analizamos si se aplican las tareas correspondientes al objetivo. Por ejemplo, si queremos trabajar la salida de balón, no tiene sentido que esa semana trabajemos las finalizaciones. Es decir, tiene que haber una coherencia en las tareas con el objetivo marcado, que viene a ser el segundo punto.
que programe la sesión en base a lo planificado, adaptar la planificación a las diversas circunstancias, es decir, dentro ya de que está planificada, se puede adaptar, pero nunca improvisar. Que organice a los jugadores en grupo dependiendo de lo que requiera la sesión, que emplee el material necesario para cada tarea, es decir, que no monte allí una pista de aterrizaje de aviones, sino que directamente el material muchas veces lo mínimo suele ser efectivo y cuando queremos enroscarnos mucho con lo máximo nos perjudica en el desarrollo de nuestra tarea. Y luego utilizar de forma adecuada el espacio disponible. En muchas categorías contamos con un medio campo o podremos llegar a contar con un campo entero para trabajar. Y por último, que formule los objetivos realizables, que no sean objetivos irreales. Dentro de lo que valoramos a cada jugador es identificar el momento adecuado para cada acción técnica, que interprete las circunstancias del partido, que reconozca los diferentes aspectos del juego, que emplee las acciones técnicas correspondientes, que aplique los partidos en lo que se ha trabajado durante los entrenamientos, que adapte su juego al sistema que necesita el equipo, que demuestre capacidad de liderazgo y toma de decisiones, que analice el comportamiento del rival, que sea capaz de conocer lo que el rival nos ofrece, que organice a los compañeros en momentos puntuales, que seleccione un momento adecuado para cada fase de juego, que pueda cambiar el rol en las transiciones, que se implique tanto en defensa como en ataque, y que prediga comportamientos y movimientos en diferentes fases del juego. Todo esto serían los puntos a analizar, que posteriormente nos darán una información de cara al trabajo que ha realizado ese entrenador o de la evolución del equipo y jugadores en las diferentes etapas. Con esto concluimos el vídeo. Desde Ataque de Entrenador queremos dar las gracias a todos los entrenadores que nos siguen y estaríamos muy agradecidos si nos devuelven este feedback en comentarios con todos los conceptos que creéis que se puedan mejorar o aspectos que os estén ayudando en vuestro día a día. Muchas gracias por todo, compañeros entrenadores y entrenadoras.